Muy buenas tardes a todos, buenos días. Tengan una bienvenida a en nuestro espacio de El Estudio de Daniel. Sean todos bienvenidos, de verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por todo lo que Dios nos está dando a través de estudio que hemos empezado ya hace unos cuantos fines de semana. Sí, claro que sí. Les damos las gracias también a todos aquellos que nos acompañan día a día en este maravilloso estudio, como tú lo dices, donde hemos estado aprendiendo, a pesar de que llevamos solo 2 capítulos, pero qué grandes cosas hemos aprendido a lo largo de este libro. Hoy estaremos empezando el capítulo 3. Ya vamos a ver qué tantas cosas nos da este capítulo, ¿no? Amén. Eso estaba diciendo fines de semana, no, semanas, porque pues como todos sabemos, estudio lo realizamos los miércoles a las 7 de la noche. También tenemos nuestro espacio de las prédicas los domingos a las 11 de la mañana. Así que sin más preámbulo, pues vamos a empezar el estudio del día de hoy, que se llama Dios se mueve por fe y no por lástima. Amén. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Los invitamos, busquen su Biblia o tomen apuntes, que de verdad tenemos mucho que aprender. Bueno, un error que todos cometemos muy a menudo es ver a Dios como un ser muy bueno que se mueve como nosotros. O sea, que así de la misma manera que nosotros lo hacemos, Él lo va a hacer. Que nos movemos por los sentimientos, por emociones, y créanme que no es así. Pues uno de los grandes atributos de Dios es, primero que todo, que Él es justo, es la justicia. Y nuestra equivocación está en creer que podemos mover el corazón de Dios por la lástima, cuando es, ay Dios, mira lo que me está pasando, mira qué injusticia que están haciendo conmigo. Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos dudado de Dios porque no actúa conforme a como nosotros pensamos, ¿no? Que debería actuar. Y en el momento en que nosotros creemos, ¿no? Que quisiéramos que parte de nuestra arrogancia, lo hablábamos, el mensaje del domingo es precisamente creernos Dios, ¿no? Y creernos más sabios que Dios. Entonces nosotros creemos que los tiempos los manejamos nosotros y es que Dios debería haber hecho esto, es que Dios debería, o sea, empezamos a dar como consejos o ordenanza muchas veces a Dios para que Él haga las cosas conforme a como nosotros lo hacemos o de pronto creemos o pensamos que debemos de hacerlo. Bueno, pero si nosotros vamos a la Biblia, vamos a los evangelios, nos damos cuenta de que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, había muchos pobres. ¿Y a quiénes Él ayudó? ¿No fue a los que fueron en busca de Él, en fe, a pedir misericordia? Hoy en día, miren, Dios actúa de la misma manera. Y otra gran confusión que sobreabunda y en especial en las iglesias es creer que nosotros podemos manipular o mover el corazón de Dios por medio de actos religiosos, creyendo que por ir a la iglesia, por decir que somos cristianos, por diezmar, por servir en la iglesia, incluso muchas veces por el hecho de predicar. Pero si yo no tengo fe, de nada vale, ¿no? Exacto. Muchas veces nuestra actividad o en nuestra mente nosotros creemos que podemos mover el brazo de Dios por ciertas cosas que nosotros hacemos. Y resulta de que no es así. Usted puede ir mucho a la iglesia, puede ir todos los días a la iglesia, y de hecho la iglesia está llena de personas que desafortunadamente creen que con su actuar o con su desempeño va a mover el corazón de Dios, y no es así. Dios no se mueve como nosotros. O sea, si a nosotros nos hacen un favor, entonces nosotros a veces cambiamos de opinión. O si nos dan un gesto, nos dan una sonrisa, nosotros cambiamos. Pero Dios no es así, porque es que Dios conoce el corazón de todas las personas, y Dios es un ser maravilloso que puede
hacer muchas cosas porque Él es omnipresente, omnipotente y Él quiere bendecirnos, pero se mueve en su forma, no en la nuestra. No se acomoda a nosotros. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros que Dios se acomodara como yo quiero que sea? No, y tú te imaginas Dios acomodándose a la forma de cada persona en el mundo. Muy difícil, ¿verdad? Miremos lo que nos dice la Biblia acerca de esto y vamos a leer Hebreos 11:6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Tremendo. Sí, en fin, vemos que en muchos pasajes de la Biblia, en los evangelios, las personas que sorprendieron a Jesús fueron personas que creyeron y demostraron su fe por medio de lo que demostraron. Yo creo que el caso más también es el del centurión, que lo encontramos en Lucas 7, ¿no? Sí, porque muchas personas llegaron a los pies del Señor, llegaron a pedirle cosas, pero el corazón se movió Dios más con personas incluso que no eran ni siquiera judías. Eran personas que como el centurión lo acaba de decir, y había otra mujer que era de otra ciudad que le estaba pidiendo por su hija y que le decía, aún los perros le recogen la migaja y dice, wow, qué fe la de que ustedes tienen. Entonces, si nosotros queremos mover el corazón de Dios, no es por lo que hagamos. Lo que hagamos es una consecuencia de lo que nosotros creemos. Exacto. Que es lo que debe ser así, ¿no? Y miremos esta historia del centurión. Del centurión la encontramos en Lucas 7. Vamos a leer de los versículos 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. ¿Sí? O sea, el tipo no había ni siquiera ido a la iglesia. El tipo no se ha ni siquiera declarado cristiano, pero en el momento en que él se enfrenta a Jesús, lo primero que él hace es precisamente el tener fe, el manifestar su fe, que ahí es donde viene el meollo del asunto. O sea, nosotros actuamos conforme a como creemos, ¿sí? Es que muchas veces nosotros queremos actuar de una manera para mostrar que creemos en algo, y no, es al contrario. Cuando nosotros creemos, actuamos bajo esos parámetros en que creemos y actuamos y tomamos decisiones conforme a lo que creemos y no como lo que decimos o con lo que hacemos. Entonces, esto que acabamos de leer, que tú estás diciendo, nos reconfirma la forma en que podemos acercarnos a Dios con fe. Y en este nuevo capítulo que vamos a empezar del libro de Daniel, veremos a 3 personas que sorprenden por la forma en que ellos demuestran su fe al punto de preferir morir antes que ceder a la tentación. Y yo creo que eso para nosotros es un muy buen ejemplo, porque todos nos vemos tentados, quizás no tanto como el punto en que lo estuvieron los amigos de Daniel, pero sí en menos intensidad. Pero tristemente, aunque mucho más leve, siempre terminamos cediendo a ellas. Entonces, bueno, los invitamos, vamos a empezar, vamos a leer Daniel 3, vamos a iniciar con el versículo 1. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
Si recordamos en el capítulo anterior, en la clase pasada, vimos cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿no? Donde Dios le mostraba una estatua que representaba los reinos que van a venir, y esa estatua, la cabeza de oro, lo representaba a él, a Nabucodonosor. Y pensamos que este rey, en vez de creer en el Dios de Daniel, por todo lo que le había demostrado ya su grandeza, se llena ¿de qué? De arrogancia. Miren, se llenó tanto de arrogancia que lo que hace es una estatua de oro entera. Entonces, si el sueño fue la cabeza, bueno, entonces ahora yo lo voy a modificar y voy a hacer ese cuerpo entero de oro, demostrando que así su poderío, su riqueza, y aún que muchos aseguran que lo que pretendía Nabucodonosor era unificar como una sola creencia y que todos creyeran solo en él, ¿no? Como un Dios. Un defecto que tenían los reyes de esa época, que la tenemos hoy muchos de nosotros, es creernos dioses y que le rindan adoración. Nabucodonosor, recordemos el sueño que tú lo mencionabas. En el sueño esa cabeza de oro era él, entonces como que él, en vez de maravillarse por lo que Dios hizo, lo que hizo fue hacer una estatua. Se dice que de pronto puede haber sido la estatua del papá, o muchos, que lo que más creen los teólogos es que fue una estatua de él para que todo el mundo le rindiera adoración a esa estatua. Entonces vemos cómo esta persona, en vez de maravillarse por la grandeza de lo que Dios hizo con Daniel al revelarle el sueño, al no solamente revelarle el sueño, darle la interpretación, exacto, él se llena de grandeza y empieza a actuar como si fuese un Dios, que más adelante vamos a ver su conversión y lo que le pasa por ser eso en el capítulo siguiente. Entonces, vamos a continuar leyendo, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a leer los versículos del 2 al 6. Dice: y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio y la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Sentencia. Entonces aquí estamos viendo cómo Nabucodonosor pone un mandato, y es que todo el reino se postre ante esta estatua, lo cual representa en un futuro proféticamente el anticristo, ¿no? Sí, mire que hay algo bien impresionante en esto. Recordemos que Babilonia empieza a ser como el centro de adoración. Incluso hasta Apocalipsis se habla de la gran ramera de Babilonia. Y Babilonia lo vemos en primera instancia en Génesis 9 o 10, que es cuando hacen la torre de Babel, que era que quería crear una torre que llegara hasta el cielo. Sí. Ahí fue donde Dios quita las lenguas de todos, las cambia, y ahí es donde empiezan los idiomas para confundirlos a ellos, para que ellos no siguieran con eso. Entonces vemos que Babilonia, lo que hace el rey Nabucodonosor es precisamente ese, tratar de unificar una sola fe, una sola fe donde él es el Dios y que todos le rindieran adoración. Y es lo mismo que va a suceder hacia el futuro. Muchos hablan, escatólogos, de que este capítulo es un capítulo
que se da hacia el futuro, porque en ese momento de Nabucodonosor se representa como el anticristo, porque el anticristo va a querer hacer eso, porque los primeros 3 años y medio de paz va a haber como una paz aparente, esto y lo otro, pero después va a querer que le rindan adoración, igual que lo hizo Nabucodonosor en ese momento. Entonces, ese periodo de la gran tribulación, donde Babilonia representa como eso, ¿no? El mundo, el sistema. Exacto, ese es bien importante, porque es que Babilonia es lo que el mundo ofrece a las personas, o sea, es la representación hoy de Babilonia, el mundo. Entonces tenemos al anticristo y a Babilonia como el mundo. Pero también tenemos a los amigos de Daniel, que serían como los 144,000. Amén. ¿No? Esto se asemeja. Muchos de los teólogos y de los escribas, de las personas que se meten a estudiar, dicen esto. O sea, eso es como una representación. Los 3 son las personas que van a ser como representando a los 144,000. Recordemos que dentro del periodo de la gran tribulación se van a salvar los 144,000, que son 12,000 judíos de cada tribu, que es el remanente fiel del Señor, y esas personas Dios las va a guardar en medio de la gran tribulación, así como de pronto más adelante vamos a ver qué sucede con estos 3 hombres que son representantes de esos 144,000. De hecho, algo que ayuda a creer que esto puede ser así es que las medidas de la estatua son 60 por 6 codos, que podría tomarse como la marca que va a utilizar el anticristo en el futuro como sello para poder los seres humanos adquirir cualquier cosa, que sería el 666. Sí, porque hay mucha coincidencia también, ¿no? O sea, como que 60 codos por 6 codos, o sea, está marcando básicamente, y es en la única parte, digámoslo así, en el Antiguo Testamento que se menciona como el 66 en varias ocasiones, ¿no? Sí. Y esas son las medidas de la estatua. Bueno, ahora vemos que hay algo que vemos es que es muy astutamente que el rey usa instrumentos de canto. ¿Se acuerdan que leímos que la trompeta, el salterio, todos estos, para amenizar esa adoración, que crea un ambiente como muy sutil? Es impresionante ver cómo la música también, ¿no? Puede trabajar lentamente y acomodar muchas circunstancias, alejándonos de Dios. Mire que hoy en día hay que poner mucho cuidado con lo que uno escucha, porque el ser humano de por sí, por el oído, empieza uno a tararear canciones, y hemos visto cómo la decadencia del ser humano, especialmente de la mujer, ha bajado tanto, que hoy en día los raperos, ¿cómo se llama eso? Los reggaetoneros más famosos son los que sacan más canciones más denigrantes con la mujer. La ponen en un punto bien abajo, y las mujeres, muchas, se ponen felices y tararean. Es tan así que aquí en este país va a venir un cantante de esos que no sé, yo ni entiendo lo que dice, y una sola boleta para irlo a ver bien lejos vale como $500. O sea, ¿cómo es posible de que nosotros, los seres humanos, lleguemos a tan baja decadencia? Pero el enemigo sabe cómo manejar las cosas. Yo personalmente he sido testigo y me he afectado muchas veces, porque a mí me gusta mucho la salsa, y yo cuando escucho la salsa me empieza uno como a moverse y esto y lo otro, y muchas veces en medio de la euforia, en medio del canto, en medio del alboroto, estaba uno con gente así, sale uno tomando, sale uno haciendo cosas que no debe hacer. ¿Por qué? Precisamente porque empezó a dejar por el oído. O sea, no es que sea pecado todo lo que uno hace o todo lo que escucha, no, porque pues tendríamos que enterrarnos debajo de la tierra para no escuchar, pero sí seleccionar y no dejar que esto nos emocione. En el caso de Nabucodonosor, él utiliza una orquesta para meter esa adoración, para que la gente pueda aceptar más fácilmente lo que él está hablando, y como que no haya tanta objeción y como mucha sutileza, que ay, sí, vamos, y tan chévere que suena esto, que suena,
y resulta de que eso le afecta a las personas y empezamos aceptando cosas que no debemos de aceptar y cosas que empezamos a escuchar, empieza el enemigo a meternos en la cabeza para que nosotros, tarareando esas cosas, esos imposibles, esos absurdos, empiecen a tener como cabida en lo normal, en la nueva normalidad de lo que vivimos hoy. ¿Sí? Esa cotidianidad que se está manejando ahora y precisamente es el traicionar a la esposa, el que la mujer no vale nada porque es que le va a pegar no sé qué, bueno, todas estas cosas que todos hemos escuchado. Entonces hay que poner mucho cuidado con lo que escuchamos porque muchas veces eso nos va calando en la mente y nos va cambiando nuestra manera de pensar. Y se va volviendo normal. Y lo triste es que de todas maneras, a lo último empezamos a actuar de pronto conforme a como nos dicen en las canciones. Bueno, continuemos nuestra lectura y vamos a leer los versículos 7 al 12. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí podemos ver una situación que ya nos tiene acostumbrados Daniel y sus amigos con respecto a la sumisión de las cosas que el mundo les quiere imponer. Y es tremendo porque pues cuando hablamos de Babilonia estamos relacionando lo que representa el sistema hoy en día, que es lo que hemos estado hablando. Y así como el rey quería que ellos se postraran ante esa estatua, hoy es lo mismo. El sistema quiere que nosotros nos sometamos a todos los mandatos que quieren imponer, como algo normal, como es el aborto, los matrimonios entre el mismo sexo, que nuestros niños sean adoctrinados en las escuelas con ideologías diferentes, ¿no? Los divorcios, el divorcio está muy común entre los cristianos, o sea, hay un porcentaje casi igual entre cristianos y entre personas que no conocen de Dios en cuestión de los divorcios. Cuando Dios aborrece el divorcio, cuando verdaderamente si uno es cristiano, pues hombre, está la opción del perdón, está la opción de buscar ayuda, está la opción de pedirle a Dios que nos ayude en eso, pero no bajar la guardia. Entonces es muy triste lo que está sucediendo hoy en día, porque es que lo que vemos en estos tres hombres es que se plantaron firmes. Mire que hay algo que tiene el mundo, y es que cuando uno empieza a hacer cosas para Dios y se empieza uno a comportar como un verdadero cristiano, no va a tener enemigos, porque la gente no quiere que uno se comporte así. La gente lo que quiere es que uno sea igual a las otras personas. Cuando una niña está virgen, las que no son vírgenes hacen lo imposible para que ella se acueste con un muchacho o con un hombre. ¿Para qué? Para que ella pierda esa virginidad y la deje de ser especial. Entonces, cuando uno, por ejemplo, trata de comportarse bien en el trabajo, pues los que no se comportan bien tratan de que uno ceda y que uno no se comporte bien y haga lo mismo que hacen el mundo, las otras personas. Estos hombres, desde un principio, ellos empezaron a ponerse firme en las cosas de Dios y no dejarse contaminar con las cosas del mundo. Entonces ellos empezaron a tener
gracia ante los ojos del rey. Esto crea envidia. Recordemos que en el segundo capítulo hablamos de que cuando Daniel le interpreta el sueño junto con los amigos, Daniel quedó como primer ministro, digámoslo así, de la nación, y estos quedaron en unos puestos importantes por encima de los otros. Ellos lo mencionan allí, aquellos que has puesto. Ajá, como por encima de nosotros. Entonces, mire la envidia y mire lo que lleva a esto, a que estos hombres sean en ese momentico sentenciados. ¿Por quién? Por los otros. ¿Por qué? Por la envidia. O sea que los ataques del enemigo no solamente son espirituales, digámoslos, en la cuestión de la música, entonces, sino que también las personas que están a nuestro alrededor, que no comulgan con nuestra fe y con lo que nosotros hacemos, pues entonces siempre van a querer. De hecho, cuando uno cae, todo el mundo se burla y todo el mundo se alegra. Ay, se cayó. Ya somos iguales. Claro, somos iguales y tristemente, como tú lo decías ahora, cedemos muy fácil. Yo personalmente a veces cedo. Yo me tengo que arrepentir muchas veces de las cosas que yo a veces hago, porque soy un humano más carnal que cualquiera de los que están allá. Por eso tengo que estar pegado, por eso tengo que estar estudiando, por eso tengo que estar orando para que Dios me fortalezca, porque el mundo quiere vernos caídos, el mundo quiere vernos mal, en la misma o en una situación peor que todo el mundo. Nadie se alegra por los logros de uno. Exactamente. La gente más se alegra por los fracasos que por los logros. Bueno, en ese momento algo particular es que Daniel no aparece. Se habla solamente de sus tres amigos. Quizás como era, tú lo decías ahora, el primer ministro, tenía pues un alto rango en la nación, seguramente estaría en otro lugar, sino en otra ciudad representando al rey, ¿no? En algún asunto oficial. Por eso aquí solo se menciona esos tres amigos, como las personas que desobedecieron al rey en este mandato. Porque es muy seguro que si Daniel hubiera estado aquí en ese momento, tampoco él se hubiera inclinado ante esa estatua que había hecho Nabucodonosor. Hay algo que nos enseña también esta lección, y es que nosotros muchas veces en la palabra de Dios, en Romanos 13, creo que fue 13 del 14, hablamos acerca de la autoridad. En el estudio de Romanos está. Si quiere irlo a ver, vea lo que está en nuestro canal, todo el estudio completo de Romanos. Y habla de que nosotros debemos de estar sujetos a las autoridades, porque las autoridades son impuestas por Dios. Entonces ahí dirían, estos hombres estaban pecando. Sí, porque ellos estaban desobedeciendo a la autoridad. Pues no, ellos no estaban pecando, porque por encima de la autoridad que Dios impuso está la autoridad de Dios. Dios es la suprema autoridad y al que debemos de honrar, adorar y obedecer primeramente es a Dios. Entonces, sí, de hecho lo vamos a ir viendo aquí cómo se maneja esa autoridad de Dios. Dice, pues estos tres jóvenes, como vemos, estaban en un serio problema y a conciencia de que esta decisión los podía llevar a ser arrojados a ese horno de fuego, produciendo su muerte. Entonces vemos cómo lo que podemos notar de estos jóvenes amigos de Daniel era que conocían al pie de la letra y obedecían esos mandatos de Dios. O sea, estaban sujetos a la autoridad de Dios primero que a la del rey. Entonces, miren lo que nos dice Deuteronomio 5 del 8 al 10. Dice, no te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre o mujer, de aves, de animales o de peces. No te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla de ninguna forma, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, aquí es donde ellos están apegados a esta ley, a obedecer esa ley que Dios les había dado antes de obedecer esa ley humana, que era la del rey. Amén. Eso es algo que debemos aprender hoy en este siglo, y es a poner eso, los mandatos de Dios primero que los mandatos del mundo. Entonces es triste como hoy en día los cristianos podemos respetar e idolatrar más a un político, a quien sea, que al mismo Dios.
Y así como apoyamos a los políticos y así como somos con ellos, apoyáramos lo que es la obra de Dios, seguro que el evangelio tendría mucho más auge que lo que es triste porque muchas veces las personas pelean por los políticos. Yo he visto entre familia, gente peleando por el político que está de la izquierda y el otro por el de la derecha, y se dejan hasta de hablar, porque tristemente incluso los cristianos, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esa emoción y empezamos a idolatrar. Eso es idolatría, porque ponemos a ese político y lo que dice el político por encima de las personas. De hecho, nos alegramos mucho porque llegó Julano de tal a la presidencia o a la alcaldía o a la gobernación, y no está mal eso, pero de todas maneras nosotros sabemos de que todos son humanos y que todos van a fallar, tengan las mejores intenciones del mundo. Lo hablamos anteriormente, que el único gobierno que va a ser bueno y que va a ser perfecto es el gobierno de Dios, cuando Jesucristo venga a gobernar. Ese es el gobierno ideal, que lo tenemos también en una de las lecciones anteriores. Las personas que vienen con muy buenas intenciones, pero somos humanos todos y fallamos, así que por muy perfecto, por muy bueno que sea la persona, pues hombre, va a tener también sus falencias y van a haber también dificultades y cosas que no va a poder superar porque no es todopoderoso. Exactamente. Bueno, continuemos con nuestra lectura. Vamos a leer los versículos 13 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tremenda esa decisión de estos amigos de Daniel, al ser llevados ante el rey allí frente a frente y en medio de su furia, de toda esa arrogancia que él tenía, cómo los reta. Y frente a él, que ellos se postren en ese momento, que lo adoren. Y yo creo que eso causa como bastante impresión, ¿no? La respuesta que ellos le dan. ¿Por qué? Porque es que están demostrando esa convicción de su fe, de sus creencias, y la forma en que le dicen al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos de ese horno de fuego ardiente y de tus manos. Y si no has de saber, oh rey, dice, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tremendo, es una confrontación bien fuerte de esos jóvenes. Lo más tenaz es que el rey en sí era una persona que infundía respeto, estaba iracundo, estaba bravo, tenía el poder en sus manos. El tipo no se andaba con juegos o con mentiritas o con amenazas que no fuera a cumplir, no, él iba a cumplir lo que estaba diciendo y estaba muy bravo. Pero lo que más causa impresión o lo que más nos sorprende a nosotros es que ellos están firmes en su convicción y ellos dicen: mire rey, el Dios a cual nosotros servimos, ese mismo Dios, entre comillas, ¿no?, que le reveló el sueño a usted, lo que estaba pensando antes de ir a la cama y lo que va a suceder, la revelación de ese sueño, ese Dios que usted conoció, que dijo que no había otro Dios más
en la tierra como ese Dios de Daniel y los muchachos. Ese Dios nos puede salvar de sus manos. Y tenga en cuenta algo, de que así no nos salve y nos quememos y nos chamusquemos en el horno de fuego, tampoco lo vamos a hacer. Entonces, no lo vamos a adorar ni a su estatua, ni a usted, ni a nadie, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos para dónde vamos, y eso no nos debe causar a nosotros hoy en día tampoco ningún temor el hecho de la muerte. Hay gente que es cristiana y todavía le tiene miedo a la muerte. Si la muerte es ganancia para nosotros, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el morir, si muero, me voy para del Señor, y si me quedo aquí, pues vivo para Cristo. O sea que para mí es mejor estar allá que aquí. O sea, allá no va a tener usted dolores de cabeza, cansancio, ni ningún malestar que tenga, ni estar uno preocupado por lo que está pasando en el Medio Oriente, ni estar preocupado por si de pronto nos acaba el trabajo, por si no podemos pagar una cuenta. No, vamos a estar mejor allá que aquí. Entonces, nosotros como cristianos debemos de aprender esta decisión de ser más firmes. De verdad que esto a mí me toca mucho el corazón, porque yo pienso de que yo soy muy gallinita, muy endeble, muy inestable. No, mariquita. ¿En serio? Porque es que uno a veces cede a cualquier cosa que se ve enfrentada. Y tristemente lo hacemos, y a mí me reargulle esta palabra, porque es que estos muchachos jóvenes eran parados, firmes, estaban pegados a la roca que es Jesús, que es Dios. En ese momento no se había manifestado, pero sí estaban con la palabra, y la palabra es Jesús, y ellos demostraban lo que ellos creían, con firmeza, con berraquera, como decimos en Colombia. Que desde el primer momento, como lo vimos en el primer capítulo, no permitir contaminarse, no dejaron contaminarse con la alimentación, que de pronto era algo que llamaba la atención. No, pues vamos a comer mejor, vamos a tomar el vino del rey. Ni siquiera eso los tentó. Claro, no se dejaban llevar por las cosas del mundo, las cosas que le ofrecía Babilonia, y hoy nos dejamos nosotros tranquilamente tentar por todas las cosas que nos ofrece el mundo, los placeres. Yo creo que esto es digno de admirar, y lo que tú dices, ¿no? Nos confronta a cada uno de nosotros a pensar cómo nuestra fe, nuestras creencias y convicciones, ¿no? ¿De verdad somos creyentes? ¿De verdad estamos dispuestos a perder lo que sea, nuestras vidas, por nuestra fe? ¿O será que simplemente es una emoción que trae nuestros deseos de ser diferentes, o decir, no, es que yo soy cristiano, pero al momento de haberme enfrentado como que, ay? Sí, porque es que es muy fácil uno decir soy cristiano, ir a una iglesia, diezmar, eso es muy fácil. Es que la persona que diezma cree que está haciendo una gran cosa, y el diezmo es lo que menos vale, lo hemos dicho. Si a uno Dios le pusiera esa prueba que le hizo a Abraham, donde le pidió a su hijo para que lo sacrificara, no fue dinero. Yo digo, yo doy el 20, el 30, el 50, el 100%, pero no me toque a mi hijo. Entonces, si uno viera que hay cosas más importantes que el dinero, que es que tristemente hemos puesto al diosecito dinero con D minúscula como el Dios de nuestra vida, entonces creemos que todo se basa en dinero y que todo lo más importante es el dinero, y entonces no me toquen la billetera. Tóquenme a mi mujer, pero no me toquen mi billetera. A veces llegamos a esos extremos, o sea, de que somos capaces de vender nuestra propia alma por el dinero, porque el dinero se nos convierte a nosotros en eso, en el Dios mamón, que se llama. Exacto. Pero entonces dejemos de hablar tanto. Yo personalmente, perdónenme, no lo tomen ustedes, lo estoy tomando yo por mi cuenta. Muchas veces hablo yo mucho y no actúo como debo actuar, así como ese centurión, demostrando qué es lo que yo creo, qué es lo que yo creo delante de todo el mundo, delante de los jefes, del rey, del gobernante, de quien sea. Nadie puede ser más importante que Dios. Bueno, recordemos entonces el título del día de hoy: Dios no se mueve por lástima, sino por fe. Sería bueno que reflexionáramos hoy
que nos hemos dejado convencer, o que patrones, ídolos, cantantes, lo que sea, estamos siguiendo. Y quizás creemos que Dios, por nuestra situación o por lo que nosotros le digamos, se va a conmover y va a decir, ay, qué pesar, pobrecito, cómo está sufriendo. Según lo que hemos visto hasta ahora, el Señor va a actuar en favor de nosotros el día que creamos y estemos convencidos, oiga, de que lo primero que debe haber en nuestras vidas es Él y que por nada de este mundo lo cambiaremos, así nos estén amenazando, así nos estén, mejor dicho, de muerte. Entonces, esa es la clase de fe, esa es la clase de fe por la que debemos orar para que Dios nos ayude a acrecentarla, a aumentar esa fe, así como la de estos jóvenes, que eso yo creo que sea como algo a lo que aspiremos día a día, pasito a paso, a que cada día busquemos más ser más firmes, no dejarnos contaminar, aferrarnos más primero a la ley de Dios, a lo que Dios nos ha pedido, nos ha mandado, antes de lo que un jefe, un político, lo que sea, nos esté diciendo. Es que es triste porque lo que nosotros vivimos a veces como fe cristiana es ridícula a veces, porque nosotros solamente hablamos de boca y nunca creemos en Dios como debe de ser. A veces nuestro actuar demuestra lo contrario de lo que nosotros decimos, y nosotros tenemos que someternos a Dios, de verdad empezar a actuar en fe, y si verdaderamente somos cristianos, pues empezar a actuar como Dios. Eso no quiere decir de que no pequemos, siempre vamos a pecar, siempre vamos a caer, desafortunadamente mientras estemos en este cuerpo vamos a caer, y a veces las caídas nos ayudan ¿para qué? Para llegar a este punto, a saber de que es que el que crea que esté firme, pilas que no caiga, dice la palabra de Dios, cuidadito que no caiga, porque todos caemos. Esas caídas nos ayudan a nosotros a volver otra vez a colocarnos en nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Que somos pecadores. Y aquel que diga que no peca, ese Dios mentiroso. Entonces, como que nuestra arrogancia se baja cuando nosotros caemos. Y esas caídas nos llevan a nosotros a reconocer de que necesitamos cada día más de Dios. Mire, Dios ha hecho tanto por nosotros. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hemos llegado a no solamente a tener materialmente, sino lo que vivimos hoy en día es porque Dios nos lo ha permitido. Y entonces nosotros, cuando le damos la espalda a Dios, lo que estamos haciendo es precisamente ser malagradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, y desafortunadamente esa falta de fe nos hace a nosotros como olvidarnos de lo que Dios ha hecho y vivir una vida como el mundo la vive, pero diciendo que somos cristianos, y ahí hacemos mucho daño. Yo personalmente he hecho mucho daño a muchas personas, porque yo, siendo cristiano, siendo maestro de la Biblia y todo eso, a veces he cometido muchos errores, y esos errores me llevan a que la gente incluso se burle de mí. Ay, dice que cristiano, ay, dice que pastor, ay, dice que tal cosa, porque ven la parte de la parte humana, digamos, carnal que nosotros tenemos. Es una lucha diaria, no es fácil bajar esta carne, porque el mismo apóstol Pablo, que era un hombre que tenía una comunión con Dios, mejor dicho, inigualable, decía: miserable de mí, que lo que no debo de hacer, eso es lo que hago. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En vez de juzgar a las otras personas, juzguémonos a nosotros mismos. Busquemos nosotros verdaderamente cómo es que estamos tratando o cómo es que estamos llevando nuestra vida cristiana, porque Dios no se va a mover, porque es que si estamos mal, entonces, ay, pobrecito mi niño, entonces ahora sí le voy a dar, o la gente cree que ayunando o haciendo huelgas de hambre, más que todo, o haciendo pataletas o berrinches, le vamos a conmover el corazón a Dios. No, a Dios se mueve por fe. Cuando nosotros creemos en Dios, así como estos jóvenes nos han demostrado, nos han dado esa lección, una cachetada en la cara que me la han dado a mí, que demuestra verdaderamente que uno es cristiano.
La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver qué sucede con estos jóvenes que estamos ahí, que están ahí enfrentados al rey y que están pasando por una situación difícil, que se paran firme, y vamos a ver hasta dónde llega esta lección que nos lleva a un punto donde nos pone a reflexionar a todos, yo creo. Claro que sí. Entonces ahí queda esa invitación abierta para nuestra próxima lección, y mientras llega ese día, entonces propongámonos, pidámosle al Señor que nos ayude cada día a ser más radicales, a tener esa fe de estos jóvenes. No se sientan mal si de pronto hay momentos en que el Espíritu Santo lo redarguye a través de estas lecciones, porque a mí personalmente me toca y yo le pido perdón al Señor, pero yo sigo mi vida. Yo sé que el Señor me va levantando, y cada error que yo cometo es como un tropezón, y volverme a levantar y pararme un poquito más alto para no caer tanto y no volver a caer, al menos en eso que caí. Entonces, es una invitación a que sigamos adelante, a que tengamos en cuenta de que Dios se mueve por fe y no por lástima o por cualquier otro motivo, no porque usted dé mucho o trabaje mucho en la obra o haga muchas cosas. Ahora, estas cosas que uno hace, las hace como consecuencia de lo que yo creo. Lo que actuó el centurión fue por lo que él creía. Ajá. Entonces es una forma de uno actuar por la creencia. No actuar para creer, sino creer y actuar. Amén. Entonces vamos a orar en este día. Agradezcámosle a Dios todo lo que nos da y que nos ayude cada uno a fortalecernos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra falta de decisión, por la falta de interés que muchas veces demostramos ante las personas, Señor. Tristemente, Señor, caemos muy fácilmente, Señor, pero estas lecciones que tú nos regalas, Señor, por medio de estos jóvenes que tomaron esa decisión de servirte, a pesar de todas las cosas que ellos enfrentaban, el peligro de muerte, inclusive, pero ellos se paran firme porque primero creen en ti, Señor, sabiendo de que tú, Padre Santo, tienes un plan para ellos, también para nosotros, Señor, y sabiendo de que nada nos puede tocar si no es tu voluntad, Señor, porque tú estás en control de todo, Señor. Te doy gracias por esta lección, te doy gracias por mi esposa, Señor. Bendícela, Dios Todopoderoso, bendice a mis hijas, a mis nietos, a toda nuestra familia, Señor, y a cada uno de los que ven, Señor, estas enseñanzas. También bendice a sus familias, sus hijos, sus bienes, todo lo que ellos tengan en este momento, Señor, que tú le hayas dado, Señor. Gracias por esta palabra y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una maravillosa semana. Claro que sí, nos vemos pronto. Dios los bendiga. Bye.